Estamos en comunicación telefónica con Nicolás Pertierra. Él es economista, jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Nicolás, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por comunicarse. Por favor, Nicolás, gracias a vos por este ratito, por estos minutos. Y bueno, contábamos y hablábamos un poco sobre la dificultad, ¿no?, que se presenta hoy para aquella persona que quiere independizarse, que dice, bueno, me voy a vivir solo, aunque sea un monoambiente, pero toda la complejidad que resulta, no solo a nivel económico, sino también a nivel papeles y demás, para iniciar este camino de independencia. Sí, realmente se ha vuelto muy complicado. Uno como economista o analista intenta disociar, ¿no?, la experiencia particular, personal de los datos macro, no intenta evitar hacer esa extrapolación porque muchas veces es bastante sesgada, pero bueno, asociado a lo que vos decías, uno ve también cómo en ciertos casos el que vivía solo y por lo menos busca a alguien con quien compartirlo, si no es volver en lo de los padres o alguna herramienta, alguna salida, porque la verdad que se ha vuelto muy complicado por los precios, pero también sobre todo por la falta de ingresos, ¿no? Todavía hay una recuperación que falta en el mercado de trabajo, tanto en términos de la remuneración como de la cantidad de empleos, que hace que sea muy complicado para muchas personas acceder, ¿no? Y la juventud particularmente sufre estas consecuencias de un nivel de actividad que viene de 3 años de recesión, ¿no? Nicolás, ¿y qué explicación decís que le encontrás y le encuentran ustedes? Porque, bueno, por lo menos en mi zona, que yo estoy en Villa Urquiza, buscando, ¿no?, por necesidad de capaz de familiares o de amigas, yo soy de las que siempre ayudan a buscar, me divierte, y sabes que encuentro muy poca oferta, sobre todo de departamentos un poco más grandes, capaz hay más monoambientes, pero como que a diferencia de otros años hay muy poca oferta. No sé a qué atribuís esto, si también a que se ha frenado también la venta de algunos inmuebles, entonces bueno, obviamente la gente está optando más por alquilar, consecuencia de la ley también de la aplicación de la ley de alquileres. O sea, ¿qué explicación le encontrás vos? Sí, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Sí. Por un lado, perdón, la de más corto plazo, que tiene que ver, bueno, en el contexto de la pandemia, estas unidades fueron más demandadas también, ¿no? Y Sí. vimos cómo también en muchos casos son las que tienen los aumentos más altos, cerca del 60%. Y el otro factor que hay que tener en cuenta, por ahí más de largo plazo, es en la construcción de unidades nuevas, que tiene una particularidad del mercado inmobiliario argentino en general y en el área metropolitana en particular. No se genera vivienda tanto como una solución habitacional, en el sentido de es poca la gente que accede a su primera vivienda comprando de pozo o que logra de esa manera financiar su propia vivienda, sino que es más una forma de ahorro, ¿no?, para familias Claro. que por ahí ya tienen una vivienda y es un excedente. Entonces, ¿qué características tienen? Son de 1 o 2 ambientes por lo general. Tal Esas cual. unidades de 3 ambientes o más no se generan en la misma cantidad en el área metropolitana, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay también para trabajar, me parece, y pensando soluciones hacia adelante del mercado inmobiliario, que la oferta también tiene que ser un ámbito sobre el cual trabajar. Hoy la oferta, qué tipo de vivienda se genera, de qué cantidad de metros, de qué características en la ciudad, tiene que ver absolutamente con las necesidades del mercado. Y las necesidades del mercado son estas, digamos. Unidades que no sean muy grandes porque si no también se vuelve muy costoso y sirvan de un instrumento de ahorro para el que tiene un excedente. Entonces, ahí falta trabajar también en alguna política que en otros ámbitos se ve, obviamente que se queda corta, trabajando en el suelo disponible y demás, cosas que en la ciudad todavía me parece no se ha visto. Te iba a consultar eso, Nicolás, ¿cuál es el método para solucionar esto, si es que lo hay,
ya sea con una política pública, con una política desde el Estado de regular un poco este tipo de construcciones, capaz, pienso desde el desconocimiento, ¿no? Decir, bueno, si vos vas a construir un edificio, no puedes construir, no sé, 20 departamentos de un ambiente, construí 10 de un ambiente y 10 de 3, no sé, digo, para poner como algo, algún ejemplo, digo, ¿esto se puede llegar a regularizar en algún momento o va a quedar así y bueno, y va a ser a oferta y demanda y lo que se determine va a ser como de la misma demanda de la gente? Sí, yo en términos políticos no espero que cambie mucho porque ya han tenido bastante tiempo pensando la política inmobiliaria en la ciudad y no ha ido para ese sentido. Sí creo que en términos de regulación, dos cuestiones. La que vos decís, ¿no? De qué tipo de vivienda se construye, con qué características, es bastante clave. También en algunos municipios del Gran Buenos Aires, por ejemplo el municipio de Morón, ha tenido también una estrategia para incentivar a que los departamentos y las unidades no queden vacías, ¿no? Claro. Y se ofrezcan en el mercado de alquileres, porque nosotros seguimos mensualmente un índice de la cantidad de alquileres que hay disponibles en la oferta, de la cantidad de alquileres que hay disponibles online, y todavía ahí estamos, si comparamos con diciembre de 2019, un 13% abajo, ¿no? Se viene recuperando en los últimos meses, varió mucho en el contexto de la pandemia, pero todavía hay un 10-12% de unidades menos en la oferta que en diciembre de 2019. Entonces, ahí primero con incentivos, porque esto también es interesante, decir, bueno, ¿yo qué hago siendo un municipio? Directamente te pongo un impuesto, una tasa, una multa en caso de tener una vivienda vacía, o bueno, como se optó por lo menos una primera instancia en el caso de Morón, es con incentivos fiscales para en lo que tiene que ver con impuestos municipales o regularización de deudas y demás, que en caso de pasar de estar vacío a disponible alquiler y alquilarse efectivamente, tiene beneficios fiscales, como una zanahoria más que un palo, podríamos decir, digamos, Claro, para claro. intentar modificar un poco el sector. También es muy complicado todo esto, ¿no? Sobre todo por la fiscalización, cómo se controla que las viviendas estén vacías. Muchos municipios no quieren avanzar drásticamente en esto porque saben que su capacidad de fiscalización también es muy limitada, ¿no? Nicolás, ¿qué barrios también han notado que han ido encareciendo en este último tiempo? En eso nosotros no hemos hecho un relevamiento particular, Sí. barrio por barrio, sí lo que hemos notado, porque nosotros hacemos un relevamiento de alquileres online, la oferta de alquileres online tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Ciudad de Rosario. Sí, Sí, lo que se ve es una disparidad en el nivel de precios, en el que en claro. Rosario los alquileres son prácticamente la mitad, el 60-65% del valor que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, pero que también ha tenido un incremento bastante importante el último año, ¿no? Entre 50 y 60%. Eso es un poco de lo que se ve, que los aumentos, si uno se para también a principios del año pasado, ¿no? Antes de la pandemia, los alquileres venían muy retrasados porque la inflación se había acelerado también mucho, ¿no? Y hasta ese momento había cláusulas de revisión de los alquileres que iban del 12,5, 15% semestral, digamos, ¿no? Pero obviamente que eso comparado con niveles de inflación que hubo del 50, 55%, quedó muy retrasado. Se cerró esa brecha parcialmente el año pasado, y lo que vimos fue un aumento generalizado en varias localidades, pero sí esto de que hay localidades mucho más económicas que la Ciudad de Buenos Aires. Nicolás, ya para ir cerrando, el que te está escuchando, oyente acá de Radio San Isidro, que está ahí haciendo los últimos números, ¿qué tiene que tener en cuenta a la hora entonces de mudarse? Además, obviamente, del precio del alquiler que le están pidiendo. Bueno, hoy por hoy para adelante uno estima que el nuevo índice que va a regir los aumentos anuales de los alquileres, yo lo entiendo como una cobertura tanto para el que alquila como tanto para el propietario como para el inquilino, ¿no? Sí. Porque en el escenario anterior, donde había cláusulas de
de actualización prefijadas en un número, como decíamos, ¿no? 15%. Bueno, ¿cuál era el riesgo para el propietario? Lo vio evidentemente. Si la inflación se iba al 55%, quedaba muy retrasado. Pero también, ¿qué pasa? Si ahora el propietario hubiese querido poner cláusula de revisión semestral del 20-25%, ¿y qué pasa si la inflación baja? Se le complica mucho al inquilino también, ¿no? Era un riesgo en este escenario donde la inercia inflacionaria se había acelerado tanto. Ahora para adelante me parece que hay más cobertura porque el índice contempla la evolución de los salarios y la inflación general. Entonces, obviamente que si se acelera, se va a incrementar también el alquiler, pero también hay un margen para que absorba una baja, por ejemplo. Y después, bueno, lo que sabemos todos, que obviamente en muchos casos lo que tiene que ver con expensas y otros servicios puede representar prácticamente un 20% del alquiler. Entonces ese también es un número importante siempre a tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Nicolás, te agradecemos muchísimo este ratito con Radio Sí, con todas las cosas. Que tengas buenas tardes. A ustedes, muy amables. Hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Charlábamos con Nicolás Pertierra, él es economista, jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, bueno, sobre esta complejidad, ¿no?, que le resulta a uno cuando tiene que dar ese paso, esa independencia que todos en algún momento buscamos, de mudarnos, de irnos a vivir solos, tal vez, muchos que vivíamos con nuestros padres y quisimos dar eso, y lo complejo lo que a nivel económico, conlleva, sobre todo, que representa. Te cuento que según un estudio de Zona Prop, el barrio más caro es Puerto Madero, con alquileres de, no lo puedo creer, 75.235 por mes, 2 ambientes. Después le siguen los barrios de Núñez y de Belgrano. Término medio está justamente Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coglan, Chacarita. Están ahí en el término, medio, con un rango de precios de entre 39.500 y 33.000. Los valores descienden en La Boca, Liniers y Lugano, con viviendas de 20.300, siempre teniendo en cuenta un departamento de 2 ambientes.